empezado a hablar de los CAEs. Ay, el mando, sí, perdona. Creía que era magia y salía todo solo. Gracias. Pues, claro, vamos a intentar retroceder un poquito porque esta mañana os hemos contado conclusiones de qué es lo que ha pasado. Mi intención aquí es que haya todas las intervenciones que haya, porque al final es más fácil contar según la casuística las dudas que tengáis que no soltaros un rollo que a lo mejor ya lo habéis oído 200 veces y que a lo mejor no os interesa. Entonces, María Cubilla, qué ilusión, soy Cubillo. Bueno, lo que vamos a hacer es, yo sí voy a contar estrategias y herramientas de descarbonización para ver, pero no me voy a soltar todo el rollo porque ya estaréis hartos de ello, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quería contaros? Primero, ¿quién es Sin CO2 y por qué estamos aquí? Sin CO2 es una consultora energética. ¿Qué significa esto? No hacemos ingeniería, no hacemos arquitectura, no somos instaladores ni fabricantes. Es una tontería, pero es que es diferente. Somos consultores y, por lo tanto, no estamos condicionados a recomendar un equipo u otro porque lo que hacemos es asesorar sobre la mejor gestión. Normalmente nos llaman también como si fuéramos la oficina técnica de la empresa, la oficina técnica externa, pero de la empresa, ¿de acuerdo? Que nos piden que evaluemos, que demos soporte a algunas ideas que tienen y demás. Hemos realizado en febrero del 2007, el 8 de febrero, hemos realizado más de 8.000 auditorías energéticas, proyectos de descarbonización, huellas de carbono, o hemos hecho proyectos de sistemas de gestión energética, damos formación en compañía o reglada, o sea, que decir, participamos con distintas universidades, con ICAI, CADE, Instituto de Empresa, IES, hemos dado formación pues llevamos 18 años en el sector y antes nos dedicábamos a esto, con lo cual, bueno, pues hemos dado mucha formación, está claro. Tenemos control de consumos, monitorizamos los consumos porque creemos que es la mejor forma de dar asesoramiento a nuestros clientes, hacer la gestión de los suministros y ver cómo los tienen, ¿no? Y certificados energéticos de edificios también. Y luego hemos hecho los planes directores, que siempre lo ponemos porque, oye, ya que lo hemos hecho, que suena, ¿de acuerdo?, que son los más representativos, planes directores de Metro de Madrid, ADIF o Televisión Española. Y hemos participado en todo el proceso después. Así, muy rápido, no os voy a contar todo ello. Entonces, ¿qué es un plan de descarbonización? Lo que decía también esta mañana, un plan de descarbonización no es único para todas las empresas. No todas las empresas pueden llegar a una descarbonización global a base de eficiencia energética y no todas lo pueden poner a base de poner placas fotovoltaicas, ¿vale? Entonces, lo que hay que ver es cada empresa a qué se dedica, cómo está actualmente, qué actuaciones ha llevado a cabo y cómo podemos construir conjuntamente un plan de descarbonización que contemple medidas a corto, medio y largo plazo. Cuando lo planteamos y nos piden desde compras que reduzcamos o que ajustemos los presupuestos, decimos, muy bien, ¿en qué empezamos a quitar? Las reuniones con toda la dirección, yo las quito. Pero ¿creéis de verdad que vamos a conseguir hacer un plan director de eficiencia energética o de descarbonización si cada una de las unidades que participan en el proceso no están de acuerdo? Hay que tener reuniones y eso se lleva tiempo. Pero es necesario saber cuál es el enfoque que tiene cada uno y qué es, desde el punto de vista financiero, cuánto dinero están dispuestos a comprometer, desde el punto de vista de comunicación y marketing, cuál es la imagen que quieren dar, desde el punto de vista técnico, cuáles son las actuaciones que han llevado a cabo que han sido exitosas y las que han fracasado. Y tenemos que completar toda la documentación porque mágicos no somos, tenemos que tener la información de cada empresa para poderlo llevar adelante. Tenemos la suerte de tener un backup de más de 50 ingenieros, ingenieros licenciados, graduados, ¿vale? El elenco es variado, pero que nos permite hacer el análisis de la situación actual para ver hacia dónde queremos llegar. Entonces, una vez que definimos qué es lo que, por dónde está, qué es lo que quiere, por dónde se quiere mover, qué es lo que están haciendo las empresas de la competencia o qué es lo que están haciendo las empresas de su entorno, podremos decidir o ayudarles a tomar las decisiones respecto al camino más adecuado a seguir, pero siempre evaluando el entorno regulatorio. ¿De acuerdo? Lo que no podemos hacer, como ha pasado en muchas ocasiones, es hacer una serie de actuaciones, por ejemplo, ¿qué empresa no ha puesto fotovoltaica y en cambio no ha regularizado quitando los refrigerantes que ya están prohibidos?
por ejemplo. Pero los refrigerantes están prohibidos desde hace bastantes años. Entonces, a la hora de priorizar, pues a lo mejor no es tan necesario poner la fotovoltaica o poner los LEDs cuando antes hay que mejorar los filtros y calidad del aire. Pero esa prioridad la tiene que poner el mismo equipo. Es decir, por dónde empezamos, qué criterio quieres seguir, ¿vale? Cuando hacemos el desarrollo de los estudios y cuando hicimos, por ejemplo, ADIF, ¿cómo puedes hacer un plan director de ADIF, que es el mayor consumidor de España, que tiene más de 9.500 suministros en 4 meses? Perdón, corrijo la pregunta. ¿Cómo puedes hacer el proyecto de ADIF en 4 meses y que el propio equipo de ADIF te felicite 2 años más tarde porque el cálculo de los ahorros que habías hecho se ha ajustado exactamente a lo que han llevado a cabo? Pues porque al final, ¿qué es lo que haces? Cuando toda la organización, cuando el equipo técnico se implica y te va contando lo que están haciendo, puedes atinar más. Puedes evaluar desde arriba y decir, si no conozco nada de la organización, ¿cómo tipifico los consumos? O sea, eso que llaman ahora Business Analytics, Big Data, no sé qué, esto que suena muy bien, pues es lo que hacíamos nosotros, pero porque tenemos un montón de CUBs, 9.500, con un montón de datos cada 15 minutos, a lo largo de varios años. Entonces no te queda más remedio, llámalo como quieras. Pero si lo ves desde arriba, lo puedes tipificar, lo puedes clasificar, entras a analizar y después haces una extrapolación otra vez hacia atrás, ¿de acuerdo? Esto nos ha permitido hacer una valoración global y poder avanzar. Que no es magia tampoco, es gracias a toda la comunicación de todos los equipos técnicos y todo lo que tienen trabajado y avanzado, que es mucho, porque los equipos técnicos tienen mucho avanzado en todas las empresas. A partir de aquí, por supuesto, está la fase cuarta, que es los informes y la propuesta, la implantación, y viene esa fase sexta, que es la que comentábamos hoy, que digamos que es como lo novedoso. Esta novedad fue publicada en enero del 2023. Y nos está costando muchísimo llegar a los clientes finales porque no todo el mundo lo está entendiendo. Entonces vamos a intentar hoy explicarlo un poquito más para saber de dónde vienen. En realidad, el CAE es el certificado de ahorro energético de 1 kWh al año. ¿Eso es mucho, poco, mediano o regular? Pues más bien poquito. También, como me decían en la escuela, es que hay que saber tener medidas, unidades de medida y saber si es mucho o poco. Bueno, pues que sepamos que 1 kWh ahorrado al año es muy poquito, pero es la unidad de medida. Entonces, se habla de un CAE, pero en realidad todos hablamos del mega CAE, de 1000 CAEs, porque un CAE es que poquito, poquito, poquito. ¿Vale? Y entonces, lo que hace el Ministerio ahora es decir, ahora todo el que ha ahorrado tiene un bien que antes no tenía, y ese bien lo puede vender. Y ahora, como sois todos financieros, es cuando yo me equivoco, porque nunca sé si es bien mueble o bien inmueble. No lo sé hacer, pero es un bien y lo puedes vender, pero tienes que convertirlo en CAE. ¿Por qué? Porque yo te juro por mis niños que he ahorrado mucha energía. Eso no me vale. Yo tengo este equipo, lo he sustituido por este otro, tengo esta documentación, tengo esto que se puede verificar. Viene una entidad de verificación, lo comprueba, lo presentamos en el Ministerio, en la comunidad autónoma y sale certificado el ahorro energético. Ahora sí que me vale. Lo que tiene valor es cuando ya está certificado. Antes es un proyecto, es una oportunidad. Pero entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que es elegible? Tal y como lo definen, es cualquier actuación que suponga una reducción en el consumo de energía final. ¿Vale? Es cualquier actuación. Ya salió, como he comentado esta mañana también, ese, cuidado, excepción, que una caldera que se cambia por otra caldera no sería susceptible de CAEs. Salvo que sea en el sector industrial, en una empresa constituida, reconocida y registrada como gas intensivo y que la alternativa que haya en el mercado de electrificación, o sea, no haya ninguna otra alternativa en el mercado que permita satisfacer las necesidades térmicas que proporcione esa caldera. Pero es una excepción. Por norma general, acordémonos de eso. Y entonces hay dos alternativas, actuaciones estandarizadas o singulares. Las estandarizadas tienen una ventaja, te descargas los 6 folios de cada ficha y en esos 6 folios te dicen quién la puede solicitar, qué es lo que entra, qué es lo que no, qué documentación necesito presentar y cuál es la fórmula para calcular el ahorro. ¿Vale? Es decir,
Si cambias esto, necesito la potencia de antes, la potencia de ahora, el número de horas de uso, y todo esto, cada dato que se ponga tiene que ser verificable. Sí, verificable. ¿Y esto qué implica? Que si hay que hacer una medición, si exige una medición, el equipo de medida tiene que estar calibrado o verificado, se llama verificado contra patrón. Es decir, tiene que ser que cuando venga un inspector pueda confirmar la medición que le has asegurado, ¿vale? Por eso es verificable, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las fichas, hemos puesto unas cuantas, no vamos a ponerlas todas, es un documento en el boletín, o sea, en cuanto queráis os las puedo pasar, ningún problema, es el documento público, pero hemos puesto unas cuantas. Actualmente, estas son las que más se están utilizando, ¿de acuerdo? Fijaos, si nos vamos a terciario, rehabilitación de la envolvente térmica. Me hace mucha gracia porque tanto en residencial como en terciario hay una ficha para sustitución de la envolvente opaca, otra ficha para la sustitución de la envolvente, ¿cómo le llaman?, traslúcida. Otra, rehabilitación de toda la envolvente. Hay otra que es específica para la cubierta. Hay otra que es para el sistema de climatización. ¿Qué pasa si hacemos todas estas de las que estoy hablando? Ya no podríamos ir a fichas. ¿Por qué? Porque todas estas que estamos diciendo, el ahorro que se consigue es por la climatización. Entonces, como tú vas a tomar como referencia cuánto me gasté de climatización el año pasado, el poner cada ficha de forma independiente contra ese valor de consumo sería duplicar los ahorros, ¿verdad? Entonces, por eso crean una ficha que lo engloba todo y te dice, hay una ficha que es de rehabilitación integral del edificio. Perfecto. Entonces, en edificios parece que es sencillo, ¿no? Está claro que cambiar las ventanas reduce el consumo en clima, cambiar la envolvente reduce el consumo en clima, cambiar el equipo de generación, ¿va? Todo contra el clima. Pero esto mismo, cuando hablamos en sector industrial, no es tan fácil de interpretar. Entonces, cuando ya se empieza a complicar, nos vamos a proyectos singulares, que son los que veremos después. Pero en cambio, en industria sí que han sacado muchas, por ejemplo, pues eso, cambio de calderas por combustión, o sea, por bombas de calor, reemplazo de compresores, que aquí también hay otra pelea. La ficha está de un equipo sustituido por otro equipo, ¿de acuerdo? Lo que no está es un equipo sustituido por dos o tres equipos sustituidos por uno, que también es las típicas peleas, preguntas que nos hacen constantemente y dices, no, las fichas hay que cumplirlas exactamente y si no, tenemos que ir a proyecto singular, ¿vale? Que no pasa nada, o sea, no mordemos. Un proyecto singular se puede hacer y no pasa nada. Os hemos traído, no sé cuánto tiempo llevo, pero no tengo, no sé. Bueno, ya me contaréis, es que no tengo aquí el... ¿Perdón? Ay, gracias. Pues os he traído 4 ejemplos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y fijaros que lo que estamos intentando... Es aquí, sí, vale. Cuando hago la conversión a CAES, hemos intentado poner unos datos genéricos. Bueno, no sé por qué se ha quedado el punto ahí, pero bueno, vale. El caso es que estamos poniendo una conversión a 100 o a 95 euros megavatio hora. No es un valor fijo. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan los CAES? Hay 2 mercados. Hay uno en el que las empresas energéticas, y volvemos al origen de todo, desde el 2014 todas las empresas energéticas estaban obligadas a pagar el 1,5% de todas sus ventas en kilovatios hora multiplicado por una equivalencia financiera y aportar esos millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. El Fondo Nacional se lo daba al IDAE, el IDAE a las comunidades y se repartían las ayudas, ¿vale? Entonces, han visto que después de muchos años no han conseguido que termine de despegar, o sea, al principio se ahorró mucha energía, pero no terminan de distribuir todas esas ayudas. Entonces, buscan este otro sistema que estaba permitido desde Europa, que de hecho en Francia lo han estado utilizando y llevan más de 10 años usándolo, en el que el nuevo camino es que la energética tiene 2 opciones, o da el dinero directamente al fondo o presenta CAES. Entonces, el nuevo sistema lo que hace es que, como los CAES los pueden comprar por menos dinero que la famosa equivalencia financiera, que ese sí que es un dato oficial, pues entonces lo que hacen es comprar y gestionar esos ahorros por un valor inferior, pero que tienen que montar el expediente, que tiene un coste,
tienen que verificar el expediente, que tiene un coste, tienen que hacer el registro del expediente, que tiene un coste, y por eso es menos la cantidad que se ofrece frente a la equivalencia financiera. El año pasado la equivalencia financiera estaba en 165 euros y este año en 182. No se sabe cómo va a ser el año que viene porque es un dato oficial que lo manda el Ministerio y no lo comunican, ¿vale? Entonces hemos puesto 100. Si yo voy a una vivienda, ¿vale?, que tiene poquitos ahorros y que hay que hacer todo el proceso de montar el expediente, verificar y certificar, podré ofrecer menos dinero que si voy a una industria en la que con una sola actuación conseguimos muchos ahorros, ¿verdad? Entonces, por eso los precios, siempre digo, son datos orientativos, pero es algo que los señores de compras son expertos en pedir presupuestos y cotización. Esta es una de las actuaciones que, aunque nos suene todo a chino, quería mostraros como ficha para que entendáis que estos son textos extraídos directamente de las propias fichas. Entonces, se evalúan los requisitos, el ámbito de aplicación exhaustivo de esta ficha. En este caso he cogido una sustitución de generación de climatización por bomba de calor. Hacemos el cálculo del ahorro de energía y mirad el mogollón de datos que nos piden. ¡Ay, que me he equivocado el botón otra vez! ¿Cómo era aquí? Mirad las fórmulas que utilizan. Claro, yo las miro y digo, bueno, por lo menos me dan las fórmulas, ¿no? Lo siguiente es, ¿y ahora de dónde saco los datos? No hay problema. En la propia ficha te van diciendo qué significa cada uno de los datos y dónde lo puedes ir a buscar, ¿vale? Entonces, vas buscando cada uno de los datos, sacas el resultado del ahorro, que en este caso tendría que ser la suma de los ahorros totales, en este caso es una bomba de calor que sirve para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y calentamiento de piscina. No exige que cubras las 4, o sea, cada ficha tiene su gracia, ¿vale? Pero no exige que tengas que ese equipo esté sustituyendo y dando servicio a los 4 sistemas. Solamente es que en caso de que lo haga, que lo tengas en cuenta. Pero luego, las características de la actuación te permiten definir, pues tienes que meter que la planta del edificio, si es de oficinas, la actuación surge en este caso, este es nuestro caso. La actuación surge tras un estudio de auditoría en el que se descubre este potencial ahorro, se aplica la metodología de cálculo y obtenemos estos ahorros. Bueno, pues te encuentras que efectivamente con una horquilla económica en torno a esto, más o menos, el ahorro total de esta actuación al final redunda en unos 25.000 euros. Ahora mismo nadie cuenta con este dinero porque es algo novedoso. La pena es que los ahorros tienen una caducidad de 3 años. Una actuación realizada en 2023 es válida hasta el 2026, pero hablando del 2026 ya vendido. Es decir, todas las actuaciones que tengamos, que seamos capaces de reconocer en nuestros contratos que hayamos hecho, que puedan suponer un ahorro de energía, por favor, hagamos el esfuerzo entre todos, contad con nosotros para conseguir sacarlos y ver cuáles tenemos documentación importante suficiente para poderlos extraer y conseguir obtener este beneficio que no lo teníamos contemplado. ¿Por qué? Porque si apuramos hasta el final de los 3 años, cuando los vas a vender, valen menos. ¿De acuerdo? Porque los sujetos obligados quieren guardar el CAE para utilizarlos cuando les convengan. Entonces, si el CAE que les presentamos están a punto de caducar, pues entonces nos dará menos dinero. Entonces, cuanto antes extraigamos los datos de los ahorros que podamos obtener, mejor, ¿vale? Estos son los ejemplos que hemos puesto de Leroy Merlin, en el que hemos hecho estas actuaciones, y esto lo hemos extraído de actuaciones que habían desarrollado ellos desde febrero del 2023. No son todas de este año. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que, como nosotros habíamos hecho las auditorías energéticas obligatorias del Real Decreto, que lo conoceréis, pues teníamos todos los datos, teníamos medición, teníamos inventario y teníamos toda la base de datos suficiente como para poder verificar que los datos que tenían eran veraces y que teníamos evidencias para presentar a la comercializadora. Pero al final se consigue estos resultados que al final estamos hablando de en torno a un importe para el cliente de 665.000 euros, que no esperaban para nada. Se han llevado un alegrón bastante bueno, porque además todavía no terminaban de entender que yo, que era su proveedor de auditorías y de eficiencia, que ahora cambiamos las tornas y ahora soy yo quien le da el dinero. Esto todavía les costaba un poquito entenderlo. Dice, pero tú, ¿me das el dinero? Sí, yo.
soy sujeto delegado, estoy autorizada por el Ministerio para canalizarlo y soy yo quien te da directamente el dinero, no hay un intermediario. Y en el caso del campo, algo parecido, en el que tenemos distintos proyectos que quieren hacer más completos, más singulares, estas son algunas de las fichas, y tenemos ya trabajando para el año que viene los siguientes. Me encantaría que me hicierais preguntas, he querido dejar estos 5 minutos que nos quedan a propósito para que, por favor, cualquier duda o pregunta que os surja o que queráis hacer, que me hagáis, que es lo que hemos dicho esta mañana, que os iba a prometer. Sí. Sí. O un cambio de combustible de gas a biogás y tal, ¿también son susceptibles de aplicar aquí? ¿No? La flota de vehículos, sí. La sustitución de gas por biogás depende. Lo que necesito demostrar es que la nueva caldera tiene mejor rendimiento energético que la anterior. Es decir, reduces el consumo energético, hay eficiencia energética y además no estás favoreciendo la combustión de combustible fósil porque estás utilizando biogás. Entonces, podríamos quitar lo que nos cierra el cambiarlo, pero lo primero que hay que justificar es la mejora del rendimiento de la caldera. Sí. Yo tenía una pregunta. En el caso que nos has presentado de Alcampo y de Reino, ¿qué tiempo ha llevado desde que iniciasteis el análisis de los CAEs hasta, digamos, toda la búsqueda de documentación, presentarlo, justificarlo, hasta que... Pues a ver, realmente nosotros detectamos los ahorros porque les habíamos hecho las auditorías. La primera reunión que pude tener con Alcampo, digamos, para hablar de los CAEs, pues a lo mejor ahora hace un año. Pero eso es desde que yo empecé a hablar con Patricia hasta que entramos con el proceso de compras, hasta que extrajimos bien toda la documentación, las medidas y los datos de cada uno de los equipos y ahora ya los hemos terminado de verificar. Nos queda hacer el registro para que el Ministerio se ha marcado silencio positivo. O sea, tienen un máximo de, no sé si son 10 días en la comunidad y 15 días en el Ministerio para emitir la resolución, que en caso de que no la emitan es silencio positivo. O sea que una vez que ya está verificado, podemos decir que en menos de un mes tendremos ya encima de la mesa la verificación y antes de año tengo comprometido el pago. Digamos que como muchísimo un año, pero desde el inicio de las conversaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nosotros ya tenemos rodado con ellos, porque al principio cuesta mucho saber que la firma tiene que ser digital, que tiene que firmar el representante, que son pequeñas tonterías que al principio con cada cliente nos ha costado efectivamente rodarlo, ¿vale? Pero una vez que lo tenemos ya con un método, con un procedimiento con cada uno, porque ahora ya sabemos quién es la persona que firma, sabemos cuál es el email al que hay que mandar, que parece otra tontería, pero cada empresa tiene su persona con los poderes para firmar cada cosa, pues con esto ya lo que estamos haciendo ahora es que se aceleran los procedimientos mucho más. O sea, ahora ya directamente les hemos marcado a ellos, al responsable de cada uno de los centros, lo que necesitamos que nos extraigan, lo que tienen que pedir en compras al instalador antes de que termine y que presente el certificado final de obra. O sea, hemos ido mejorando todo el procedimiento a todas las partes que han intervenido para asegurar que tenemos la información más fácil. Entonces ahora va más rápido. Sí. El propietario del vehículo es el que es el propietario del ahorro. Entonces, es la empresa de renting quien tiene la propiedad del vehículo en principio. Pero si el ahorro al final es en combustible que abonamos de la empresa... Exacto. Ya, esta duda es como cuando tienes una oficina en alquiler. Entonces, la oficina en alquiler, ¿quién hace la inversión en el cambio de la climatización? Normalmente es la propiedad. Pero, por ejemplo, la iluminación, ¿quién hace la inversión? Lo hace el inquilino, ¿vale? Entonces, tendría que ser quién hace la inversión. Y la inversión en el cambio de vehículo normalmente lo hace la empresa de renting. De todas formas, esta pregunta la he presentado al Ministerio oficialmente también, ¿vale? En teoría, es la empresa de renting quien se puede beneficiar. Por ejemplo, otra cosa, si tú contratas con la empresa de renting un servicio que es el vehículo más el mantenimiento en el cual incluyes un cambio de ruedas todos los años,
Entonces tú has contratado un servicio, pero quien es el que asume la sustitución de las ruedas es la empresa de renting. Si tú lo que haces es que tienes un vehículo, pero no tienes contratado el cambio de neumáticos y eso lo haces por tu cuenta, tú eres el que te beneficias de la sustitución de los neumáticos. ¿Vale? Claro, pero en el caso del combustible, por ejemplo, en un coche híbrido, al final el usuario final es el que abona ese importe, es el que se beneficia de... Completamente de acuerdo. Pero he hecho la consulta porque internamente te surgen preguntas que a lo mejor en otros momentos no las haces y lo hemos preguntado por lo mismo, porque dices, al final soy yo quien tomo la decisión de asumir un vehículo en renting, que sea eléctrico o no. Efectivamente. Pero en principio, de momento, la definición como tal es el propietario del vehículo. Mientras no nos digan lo contrario, tengo que dar esta respuesta. Y en renovación tan solo por Sí, sí. como hablabas del tema de renting de inquilinos a nivel de locales o de oficinas, entonces ahí es, si yo como inquilino soy yo el que hace la reforma o la mejora, entonces sí tengo derecho a Eso es. Vale. Lo que es algo que has comentado antes, yo por ejemplo sustituyo un equipo de clima antiguo en un local con 2, 3 o 4 equipos nuevos más pequeños, podría ir otra vez de ficha, o una central frigorífica por varias unidades condensadoras. Exacto. En principio, dentro de la ficha no está contemplado, pero se hace un proyecto singular. No hay problema. Lo que pasa es que se alarga más. Se alarga un poco más y puede tener más coste. A veces no. ¿Por qué? Por ejemplo, hemos encontrado algún proyecto que hemos gestionado de alguna industria que tenía 10 gigas. El proyecto singular y su coste en comparación con los 10 gigas de ahorro es una incidencia muy pequeña. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente nosotros, por concepto, lo que hacemos es que más o menos no montamos un proyecto singular por menos de medio giga, de 400, 500 megas, porque no compensa al cliente. O sea, sí obtiene un beneficio, pero el coste que conlleva al final se queda mucho trabajo para un margen pequeño. Normalmente. O sea, siempre todo es, perdonad, pero es valores absolutos, ya sabéis, los ingenieros somos muy cuadriculados y nos cuesta mucho decir sí en valor absoluto. Pero bueno. ¿Tenemos alguna duda más? Solamente, sí, ya termino, gracias. Solamente invitaros, por favor, a que contactéis con nosotros para cualquier cosa que tengáis y, por supuesto, si tenéis alguna oferta de CAES, típico que un instalador dice, te presento esto y te hago un descuento si me das los ahorros. Mirad la letra pequeña. Normalmente es mejor negociar los ahorros por separado y no directamente con el instalador, que es otro intermediario más. Muchas gracias a todos.